Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí con Federico Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelayo. Bueno, pues en el podcast de esta semana pues avanzaremos un poco todo lo que ha acontecido a lo largo de esta campaña electoral para las elecciones de Madrid este martes y avanzaremos un poco cómo está el panorama político actual pues para el directo que haremos el martes, que les esperamos. eh, el martes, pues a las 9:30, pues empezaremos el directo siguiendo el recuento de los votos como hicimos con las elecciones catalanas. Sí, yo creo que 9, porque ya lo habíamos visto en las elecciones catalanas, es cuando más o menos salen los primeros resultados. A las 9, 9 y poco, porque es cierto que con lo del COVID se ralentiza un poco. Y Sí. obviamente son elecciones autonómicas. Normalmente las generales, como tienen que esperar a que se cierren los colegios en Canarias, nunca se pueden dar resultados antes de las 9, pero en estas sí. Lo que pasa que en condiciones normales, ya a partir de las 8 empezaría a haber, bueno, no a las 8, pero sí que 8 y algo, resultados. Pero eh, bueno, el coronavirus lo hace que se retrase y entonces lo más probable es que a partir de las 9 haya resultados. Entonces, bueno, empezaremos a las 9, como que creo además que ya decimos con las elecciones catalanas. Bueno, pues en el directo del martes les esperamos. Y bueno, pues vamos a empezar ya hablando de todo lo acontecido. Y llevamos 2 semanas sin hacer podcast porque últimamente estoy bastante atareado. Y bueno, pues me era imposible grabar. Entonces, pues tenemos bastante de lo que hablar. Yo creo que el primer tema que quería sacar yo, que era vamos, básicamente el más notorio, pues es toda la sucesión de cartas, de amenazas de la navaja, de las balas y de todo eso hacia Pablo Iglesias. ¿Tú cómo lo ves, Y Fede? el debate de la SER, el Bueno, punto de inflexión es el debate de la SER. Vamos a ver, bueno, es que hay un montón de cosas, porque ha cambiado todo tanto estos últimos días que recordamos que empezó la campaña. eh, claro, hay que coger tres planos distintos, porque la derecha no ha cambiado su estrategia sí, sí, es verdad. en toda la campaña. Ha empezado la campaña con la misma estrategia. Vox en su caso, con esa estrategia de ir a los barrios obreros y coger el voto obrero que ya habían empezado a coger en Cataluña, por ejemplo, lo cogieron, y también habían cogido en las elecciones generales, de las pasadas elecciones generales. Y Ayuso, pues bueno, con su estrategia de confrontar con el gobierno de Sánchez y, bueno, alabar su gestión, decir que quiere gobernar sola porque no quiere tener, en fin, no quiere revivir la experiencia de Ciudadanos. Bueno, lo que sabemos. Y no ha cambiado esa estrategia. Ha sido la misma desde que empezó la campaña. Ni siquiera la de Ciudadanos ha Sí, cambiado, Ciudadanos no. porque ellos decían que, bueno, ellos han marcado su campaña, y se vio claramente en el debate de Telemadrid, en decir Su que o programa. entran ellos o gobierna Vox. Es decir, su programa es decir que ellos van a evitar que Vox entre en el gobierno. Pero no sé si también te diste cuenta que yo creo que lo que hacía Edmundo Val en los debates era intentar solamente soltar sus medidas sin rebatir nada. Él soltaba medidas y luego ellos decían los dos bandos de la guerra civil Y y, sí, pero y claramente medidas. había claramente Y una, por eso una, le una interesaba a él que una se... intencionalidad de atacar a Vox y de decir, y lo he dicho del Mundo Val en todas las entrevistas que le he escuchado en esta campaña, ha dicho, yo lo que digo a los madrileños es que si, ¿qué quieren? ¿Que sea vicepresidenta Rocío Monasterio o yo? Eso no, vamos, está en su cabeza, porque para empezar tendría que entrar en la Asamblea de Madrid, que no va a entrar. Y aunque entrara, por una carambola, que solo una encuesta de las últimas 2 semanas, solo hay una encuesta que le dé representación a Ciudadanos. Por tanto, yo creo que eh, no, la probabilidad es casi nula. Eh, por tanto, pero bueno,
a lo que iba, su estrategia no ha cambiado. Ellos están en la equidistancia, somos el centro, hay que igualar a Podemos y a Vox, los extremos, no sé qué, y aún si cabe se ha acentuado más esta estrategia a partir de lo que pasó a lo que ha pasado en estos últimos días. Pero los que han cambiado la estrategia ha sido la izquierda, y sobre todo, evidentemente, Pablo Iglesias, pero también el PSOE, no tanto Más Madrid, porque son los que le van mal en las encuestas, a Pablo Iglesias y a Iñaki Gabilondo, y Ángel Gabilondo, perdón. Bueno, son hermanos. Bueno, sí, es lo mismo. Por tanto, no tiene importancia. Pero son los que le van mal en las encuestas, no a Mónica García, que se presentó en el debate. Claro, los de izquierdas dirán, joder, es que entre Pablo Iglesias y Mónica García, pues Mónica García por lo menos no la conocemos. Entonces, claro, votarán a Mónica García. Recordemos que era la que apuntó a Fernández Laschetti, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, con una pistola, con los dedos como así. simulando que le apuntaba con una pistola. En fin, es lo más célebre que ha hecho, aparte de ser madre y médica. Y inventarse una cifra del paro de Madrid. Bueno, eso también, pero nos quedó claro en el debate que era madre y médica, bien, o médico. Pero Pablo Iglesias ha visto que le va tan mal en las encuestas. Primero empezó diciendo que Ayuso iba a terminar en la cárcel, ¿no? Sí. Empezaron con su clásica estrategia de decir que el PP lleva 25 años en la Comunidad de Madrid delinquiendo, poco menos, como también dijo, por cierto, el ministro del Interior, que luego hablaremos de las informaciones que han salido hoy, sábado, que estamos grabando el sábado, sobre los guardaespaldas de Pablo Iglesias. Pero bueno, ahora me quiero centrar en esto. Ha visto que le van tan malas encuestas que ya ha cambiado 3 veces de Pablo Iglesias de estrategia. Primero, Ayuso era criminal y tenía que acabar en la cárcel. Después, la gestión de la pandemia, Madrid era un poco menos que el peor sitio para vivir, porque moría la gente permanentemente y era el sitio con más mortalidad de España, cosa que es mentira. También lo dijo Gabilondo en el debate, no en el debate, pero lo había dicho en los días previos, si no me equivoco. Y luego ya llegamos al punto donde ya vamos a la guerra civil, ¿no? Pablo Iglesias nos quiere llevar a la guerra civil. Reciben unas cartas con balas y al día siguiente la ministra, por cierto, han sido Pablo Iglesias, el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil en el Ministerio del Interior. Es decir, se la mandan a Pablo Iglesias al Ministerio del Interior. Bueno, al día siguiente le mandan una carta también a la ministra de Industria con una navaja que luego se descubrió, ensangrentada. Sí, que luego se descubrió, por cierto, que era un señor con esquizofrenia y que encima su familia ha revelado que vota a Podemos. Sí. Es decir... y el periódico público intentaba decir que era familiar de Pablo Iglesias. Es que su abuelo se había casado con la prima segunda del padre de Iván Espinosa de los Monteros. Entonces, claro, sí. Esto es esperpéntico, pero es que salieron diciendo que el fascismo les amenazaba, les amedrentaba, que íbamos a la violencia. Y salió la ministra de Industria a decir, ay, es que lo primero que he hecho es llamar a mi hijo al colegio. Sí, porque para preocuparle. Y era un loco que además había mandado ya varias cartas, también había mandado a un diputado de Bildu, y no tenía absolutamente nada que ver, como es lógico, con Vox, que por cierto, es que todo esto se acelera cuando en el debate de la SER, que es el punto de inflexión de la campaña, Pablo Iglesias llega y exige que se eche a Vox del debate porque según él no está condenando la violencia, cosa que hizo Rocío Monasterio 3 veces, diciendo claramente condenamos todo tipo de violencia. Otra cosa es que pusiera en duda, en fin, la veracidad de las amenazas, que yo no pongo en duda la veracidad, pero lo que sí que pongo en duda es
de toda la vida se han recibido amenazas los políticos. Y además lo dicen en estos días. Pero es que lo decía Pablo Iglesias, salía el otro día una entrevista con Forfast. Sí, otra No sé si eso es otro tema. La hipocresía de Pablo Iglesias de decir que usar las amenazas como arma política es, en fin, que es de cobarde. Y aparte también ahí dice algo que tiene mucha lógica, que tú si dices las amenazas, pues estás incitando a que más gente te amenace. Sí, Entonces, pero la cuestión es, Rocío Monasterio condenó la violencia 3 veces. Y Pablo Iglesias, que yo no sé quién se lo puede creer, porque por cierto, hemos visto que esta campaña de la izquierda contra el fascismo violento y reaccionario no tiene ningún efecto en las encuestas, ningún efecto. Pablo Iglesias está hundiendo en las encuestas. bueno, si ya lo vemos, si Pablo llega Iglesias... a haber una semana más de campaña, Pablo Iglesias se queda fuera de la Asamblea de Madrid. Sí, porque lo único que hizo Podemos fue bajar. Correcto. Porque Es yo me decir, acuerdo que empezó la campaña y vi un vídeo. Vox se puede quedar fuera de las bueno, del Parlamento. esa campaña sí que era lamentable, porque es que yo sepa, Vox no ha bajado del 9% o del 8% en ninguna encuesta. Pero es que ni de los 10 escaños. Entonces, ¿quién se lo puede creer eso? El que sí que está bajando es Pablo Iglesias, que está ahora mismo en un 7%, y hay encuestas que ya le habían dado un 6 y pico. Así que aquí el que se puede quedar fuera es Pablo Iglesias. Y lo que digo, si llega a haber una semana más de campaña, porque quedan 2 días, que si no se quedaba fuera. Bueno, y con lo que supimos esta semana de los planes que ya tiene Pablo Iglesias montados después de las elecciones. Es que esto es un chorreo de cosas. Porque claro, evidentemente Pablo Iglesias se va a dar semejante castañazo que no va a aguantar ser el líder del tercer partido de la oposición. Claro, sí. Evidentemente no va a estar 4 años en la Asamblea de Madrid, por mucho que, bueno, le venga bien ser aforado. Pero, por cierto, se puede quedar de diputado y marchar y ser el delfín de Roures y tener su programa y aún así seguir siendo diputado. Puede hacerlo, Puede hacerlo. No será descabellado si lo hace, porque si no está aforado puede tener muchos problemas. Sí. Tiene una cantidad de causas abiertas que, vamos, parece los años de oro del PP, al que tanto llaman organización criminal, y que va a arrasar el 4 de mayo. Pero hoy también hemos conocido que 2 escoltas o 2 guardaespaldas de Pablo Iglesias estaban presentes en la violencia callejera y el terrorismo callejero de Vallecas, que no condena la izquierda y no condena a Pablo Iglesias. Esta la hipocresía más grande de pedir condenar y no condenar él, incluso alentar. Pero es que sus guardaespaldas estuvieron presentes y están grabados, o mejor dicho, fotografiados, pegando a policías, y les han detenido hoy a 2 guardaespaldas de Pablo Iglesias por pegar a policías. Y ya sale Echenique diciendo que es mentira. Y está grabado, está en fotos y están detenidos. Es decir, yo no sé qué más quieren. Ya. Y por cierto, Marlaska lo sabía desde hace 15 días, que es desde cuando pasó. Claro. 15 días. Menos mal que ha salido antes de la campaña, porque esto ya es el colmo de la hipocresía. Montar una campaña de acoso a un partido político y llamarles violentos, cuando en la vida hemos visto ni un ápice de intento de violencia por parte de Vox, ni de ninguno de sus seguidores, y sin embargo Podemos manda a sus seguidores a reventar actos no solo de Vox, sino también de Ciudadanos en su momento, del PP. Bueno, recordamos a Begoña Villacís cuando estaba embarazada, Cifuentes, también hay unas fotos que son bastante duras de cómo la escracheaban. Obviamente Ayuso en multitud de ocasiones, pero es que solo la violencia solo la vemos de un lado. Claro. Entonces, pero luego, por eso también. Sí. Pero luego, señora Monasterio, esto va de democracia.
como decía Eso es Ángel, ¿no? Ángeles Barceló en la No, serie. bueno, y luego está Pablito, quédate y luego señora... Madre mía, es que no, Señora Pablo, no te Banasterio. vayas. Pablo, no te vayas. Y le coge de la mano. Y le coge de la mano y le dice, Pablo, no te vayas. Oiga, un poco de vergüenza. O sea, un poco de vergüenza. Esta señora, por favor, que está en un debate, que es la moderadora de un debate. Y parece una más de las niñas de Podemos, por favor. O sea, vamos a ver. ¿Cómo que Pablo quédate y le da la mano? Es decir, bueno, la hará portavoz del grupo de Podemos, ¿no? Porque no sé. vamos, señora Monasterio, y le dice a Pablo Iglesias, Pablo, no te vayas, responde a las provocaciones de la ultraderecha. Le dice la moderadora del debate. Pero bueno, estamos locos, o sea, la moderadora de un debate. Sí, pero llamando luego... ultraderecha a uno de los participantes del debate. Es que, Fede, no sé si lo oíste tú después, es que en el post-debate decía Ángeles Barceló así muy, pues como muy subidita, ella decía, esto que sirva para que los ciudadanos se den cuenta de lo que siempre fue Vox, un partido filonazi. Así que... Pero así todo. Y bueno, hemos tenido una buena noticia, por lo menos, que van a quitar el programa de Cintora de televisión española. Bueno, gracias a Dios, porque eso era, en fin, ya el colmo del esperpento. Es decir, era Pablo Iglesias dando un programa era La Tuerca, es decir, era La Tuerca versión 2021 y en televisión española. Sí. Pero quedará todavía la hora de la 1, que es, bueno, no tan sectaria, porque yo creo que lo de las cosas claras de Cintora no lo he visto ni en Ferreras, es decir, ni en La Sexta, son tan sectarios. Es que yo de lo que me quedó del programa de Cintora era de cuando estaban atacando a Madrid y ponían playas abarrotadas. Y subtitulaban, bueno, eso fue, le preguntaban a una no sé qué era francesa, no sé si era francesa, bueno, le preguntaban a una extranjera por la calle y decía que venía a España porque estaba todo muy abierto, no sé qué, y decía España y los traductores de los realizadores traducían Madrid. Es decir, es que no tenían vergüenza. Además, ni que hubiera que saber francés para darse cuenta de que estaba diciendo España. Es decir, es un nivel de sectarismo y de tomarle el pelo a la gente impresionante. Todavía queda el programa de antes, de por la mañana, a la hora de la 1, que eso... Era el que salía la fiesta aquella... No, eso fue en Cintora, La fiesta esa de realidad virtual, que era, que estaban ahí la gente en la calle como si fuera la calle una discoteca y era todo como, bueno, parecía Es que era muy gracioso esa fiesta así puesta. Y además caían del cielo. Es como surrealista. Y luego también fueron los que pusieron bueno, aglomeraciones en las playas aglomeraciones en Madrid. Y ponían una foto de las playas. De las playas de Barcelona abarrotadas. Es como, a ver, por favor, que la gente no es tonta, por favor, un poco de... Pero todos los días. Entonces, todos los días te bombardean. Y luego, claro. Los tertulianos son, en fin, lo más moderado de ese programa debe ser Cristina Fallarás, que estaba hoy en un mitin de Podemos y era como que parecía que le estaba dando un ictus. Yo no sé qué de lo que decía. Decía, la cultura es lo que dejamos al futuro y la información es una mierda, no sé qué, porque es lo que imponen para no dejarnos hacer cultura. Y no sé qué. Parecía que le estaba dando algo porque no se entendía ni ella. Y bueno, Cristina Fallarás, Jorge Javier haciendo campaña por el PSOE, que esto es como... ¿Alguien de verdad va a votar a un partido porque le apoye Jorge Javier? O sea, Jorge Javier puede ser un aliciente para... Todas las charos de Sálvame... Bueno. Ojo. A ver, pero bueno.
yo sinceramente creo que es que esa basura no puede... O sea, yo creo que la gente que vota no ve Pero eso, es que para yo no empezar. entiendo la gente que vota a Gabilondo directamente, porque no sabe ni lo No, que es, porque es que me hacía mucha gracia, no sé qué, de tenemos 12 centro días para ganar las centrado, elecciones. centro Pablo, centrado, pero centrista, con los brazos abiertos a los lados. sí. Era... Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones. Sí, que nos Gabilondo soltó esa es... bomba en el Sí. debate, que no lo No, Gabilondo es sabíamos. eso. Es que Gabilondo es eso. Gabilondo es de pasar de con Iglesias, ¿no? Que es la frase Sí. de Pedro Sánchez de antes de la campaña electoral de las últimas generales. Y pasó de eso a decir, Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones. Yo creo que Iván Redondo tiene que estar Pasó de con desesperado. Iglesias, ¿no? A ser gemelos siameses, ¿no? Van a ganar juntos las elecciones. Sí. Pero porque lo mismo, se veía que le iba muy mal en las encuestas y es un giro desesperado que yo no... O sea, lo único que hace es empeorar más la situación para el PSOE. Sí. O sea, el PSOE se va a dar una galleta y en las últimas encuestas ya Más Madrid le está dando un bocado al PSOE que se Normal. está acercando muy peligrosamente. Es decir, no creo que sea suficiente para llegar a sorpasarle, que sería un batacazo para el PSOE impresionante, pero lo vuelvo a decir lo mismo que con Pablo Iglesias. Si hubiera una semana más de campaña, probablemente incluso podría haber sorpaso de Más Madrid al PSOE. Pero ya digo, es que Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo, y por consiguiente Pedro Sánchez, que se involucró en la campaña al principio y cuando vio que esto lo único que iba a hacer era empeorar las cosas, dijo, uy, hasta luego, me voy. Sí. Entonces, están nerviosos y eso lo único que nos puede dar es esperanza de que efectivamente va a haber un gran resultado del centro derecha el 4 de mayo y podemos empezar ya la remontada, ¿no? Porque estábamos... o sea, ¿cómo estaba el centro derecha hasta, no sé, hasta que se convocaron elecciones en Madrid? Bueno, por lo menos ya sacamos a Ciudadanos de la ecuación. Así que... No, Ciudadanos se ha sacado a sí mismo de la Sí, ecuación. sí, pero bueno, que es, pero que lo Ciudadanos podemos se considerar ha ya hecho el fuera Araquiri en Murcia. Sí. Es el Araquiri de Murcia. Que por cierto, yo no quiero hacer sangre, de verdad. Pero es que Edmundo Val ha dicho hoy que su hijo no le va a votar. Claro, el hijo No sé de si lo has Edmundo visto. Val es abstencionista. Que su hijo no le va a votar. Entonces, está describiendo a la perfección al votante de Ciudadanos medio, que la mayoría se van a abstener. Los que no vayan Sí. a votar al PP se van a abstener. Y es que no le vota ni su hijo. Entonces, Ya. Pero claro. bueno, es que yo también quería recalcar dos cosas también que de esta semana que bueno, que yo creo que llaman bastante la atención también de la campaña. Uno es, bueno, y está relacionado con las instituciones españolas. Y uno tiene que ver con todo el escándalo de Correos, de los votos que salían telemáticamente en los tickets de... Vaya semanita que lleva Correos, entre Sí, las amenazas entre y las eso. amenazas y los tickets esos. Bueno, la verdad que a mí, no sé, no me parece nada serio. Y luego, la única manera que tienen de excusarse es poner un tweet. Pues si esa es la credibilidad que quieren que le demos a Correos, encima de una empresa pública, pues no sé, no sé. La verdad. Y luego Bueno, a ver si va a haber, a ver si va a haber gente que vaya a votar el día 4 y se encuentre con que su voto ya está emitido. Claro, a ver. Bueno, no. Bueno, claro, sí, sí, eso sí. Porque A les ver. daban un ticket a. Lo que alegaba Correos era lo siguiente. Decía, como, como emitir un voto no cuesta dinero, es Sí. gratis, entonces se genera un ticket de 0,00 que no se Sí. le da Que a no la se persona. imprime, sino que se imprime en Claro, el no ticket se de la imprime, persona de entonces se imprime después. el ticket de la siguiente persona y aparece como 0, no sé qué. Pero yo eso lo veo un poco chapuza Ya, no de sé. explicación. Entonces, no lo sé. A ver,
vamos a estar de acuerdo en el que el voto por correo no es la cosa más segura del mundo y que si se puede habría que ir a votar presencialmente. Sí. Claro, con el coronavirus han aumentado un montón. También, por cierto, va a aumentar la participación. O sea, están hablando de una participación muy, muy alta, además teniendo en cuenta el coronavirus. Sí. Porque recordemos que venimos de unas elecciones catalanas Con con el 50 un 60, ¿no? O un 50 y pico. Sí, 52 creo que fue. Que puede ser entendible normalmente, pero en un contexto de elecciones catalanas, en el que las últimas elecciones habían sido siempre las de más participación. Ya, pero es que encima, y también la cómo estaba situación el ambiente en catalana. Cataluña. Sí, y tal y como está, pero bajó un montón la participación. Pero en este caso de Madrid, no, en este caso va a subir un montón. ¿Por qué? Porque la derecha está hipermovilizada, Sí. Lo cual es lo que le va a permitir ganar. Y la izquierda, que puede no estar tan movilizada como la derecha, pero si no estaba tan movilizada con la derecha, yo creo que se ha terminado ya de movilizar con todo este tema y por eso, en parte, las encuestas no han cambiado casi nada, ¿no? Desde que empezó la campaña. Lo único que ha cambiado son entre bloques. Sí que ha habido un cambio de votos, pero no ha habido cambio. Bueno, en los propios bloques me refiero. No ha habido cambio entre bloques. Entre bloques. Es decir, bueno, el balance de los dos bloques se queda igual, con una ventaja. Es cierto que no muy, muy grande, pero clara del centro derecha, obviamente. Y la izquierda lo que han ido es fluctuando los votos, sobre todo entre el Podemos y Más Madrid, también PSOE y Más Madrid, que es el que más está creciendo. Sí. Pero bueno, yo creo que, a ver, lo decía el otro día, lo escuchaba en un analista político que decía que en porcentajes, o en probabilidad, mejor dicho, 4 de cada 6 o 5 de cada 6, mejor dicho, 1 de cada 6 escenarios, la izquierda tiene mayoría. Es decir, decía que 1 de cada 6 escenarios la izquierda tiene mayoría y el resto, 3 de cada 6 escenarios, PP y Vox tienen mayoría, otro sería PP, Vox y Ciudadanos y otro sería mayoría absoluta de Ayuso. Por tanto, la probabilidad de que llegue a la izquierda es una de cada Es la 6. misma de que gobierna Ayuso por sí mismo. Sí, es muy baja. No, sí. Al igual que Ayuso no va a tener mayoría absoluta, porque no la va a tener, no se la da ninguna encuesta, sería muy extraño que la tuviera, no creo que vaya a pasar, pues la izquierda no va a gobernar. Es decir, sería una catástrofe, tendría que ocurrir una catástrofe para que no ganara el centro derecha y no ganara Ayuso con una victoria contundente y con esos votos de Vox, que por cierto también tenemos que comentar cuánta fuerza va a tener cada uno de los dos. Va a haber, porque claro, ¿qué va a pasar el día 5 de mayo? Ya. Va a entrar Vox en el gobierno, va a ser Rocío Monasterio vicepresidente. Bueno, Díaz Ayuso decía que quería consejeros de PP, Vox y Ciudadanos. Díaz Ayuso lo que decía era que aunque tuviera mayoría absoluta, ella iba a contar con gente de Vox y de Ciudadanos. No especificó consejerías, pero sí que, por ejemplo, decía que no lo dijo tampoco explícitamente, pero sí que se le entreveía que quería contar con Marta Rivera de la Cruz, que quería que siguiera como consejera de Cultura. No habló de nombres de Vox, pero no sé si se refería a consejerías o a otro tipo de puestos en el gobierno, pero sí que dijo que quería contar con los dos partidos. Aún así, el escenario que estamos manejando, evidente, es que Vox, con mayor o menor fuerza, va a ser el apoyo de Isabel Díaz Ayuso. Sí. Y ahí entra ya el debate de si va a entrar o no. Y no solo depende de la fuerza que tenga Vox, porque evidentemente cuanto más fuerza más va a poder pedir y cuanta más fuerza tenga, más legitimidad va a tener para entrar al gobierno. Si finalmente se queda con pocos apoyos, pues
poco puede pedir y no podrá pedir entrar en el gobierno. Pero si sube, yo creo que la clave va a estar en si sube o no respecto a las últimas elecciones, porque ahora tiene 12 escaños y las encuestas le dan, pues, más o menos por ahí, ¿no? Sí, Hay algunas yo que es le lo que dan estaba 10, otras que le dan 12, las que le dan más le dan 15, pero por ahí se mueve. Yo creo que sí. si se acerca más a los 15, podrá pedir entrar al gobierno, y si se acerca más a los 10, tendrá menos legitimidad y Ya. no creo que entre en el gobierno. Pero también entra aquí el hecho de que puede ser que Vox no quiera entrar en el gobierno, Claro. porque puede ser que le beneficie no entrar en el gobierno, teniendo en cuenta además, que lo llevamos hablando, que esto puede ser la antesala de unas elecciones generales. Y claro, ir a unas elecciones generales habiendo entrado en un gobierno con el PP, teniendo en cuenta que tienes que ir a ganar el voto del PP diciendo bueno, criticando al PP porque... Bueno, si pero no, yo la creo gente... que en unas ideales elecciones generales, Vox va a seguir intentando captar el voto obrero, porque sí que es verdad que aunque captó en las últimas elecciones generales, el voto que querían captar no era el voto obrero, y vieron que lo consiguieron, pero no era lo que buscaban. Entonces, ahora están yendo a por él, y yo creo que en unas hipotéticas elecciones generales lo que van a hacer es ir a por él directamente en las elecciones generales y no ir tanto a quitárselo al voto del PP, porque el voto más cercano del PP y Vox, al fin y al cabo, se queda en casa. Al fin y al cabo, va para Vox o va para el PP y no importa. Pero que yo creo que donde más votos puede sacar Vox es por el voto obrero actualmente. Sí, a ver, es es la estrategia que están siguiendo en estas elecciones, ¿no? Claro. Ayuso está cogiendo el voto de Ciudadanos, ¿no? Y, bueno, el voto así un poco moderado. Y luego Vox está cogiendo el voto obrero, que podía ser perfectamente de Podemos, y que ahora está cogiendo Vox. Y que es el que. Porque están todos los mítines, por eso hoy van a Vallecas, por eso van a todos los barrios obreros de Madrid. Y eso puede ser muy bueno de cara a las elecciones generales, porque ese es un voto que el PP nunca iba a coger y nunca ha tenido. Por tanto, eso sirve para ensanchar el bloque y puede ser también un camino hacia lograr la mayoría absoluta en unas elecciones generales. Pero, aún así, si vas a decir, teniendo en cuenta que vas a coger que vas a intentar coger el voto obrero, si vas a decir que el PP forma parte del consenso progre y que tienes que votar a Vox y estás en un gobierno con el PP, Ya no tienen mucha yo creo que autoridad. no tienes tanta legitimidad. Sí, sí, sí. Por eso digo que puede pasar de todo. Yo, si tengo que hacer una apuesta, es que no sé qué decir, pero incluso diría que no van a entrar en el gobierno. Pero puede pasar cualquier cosa, Claro, sinceramente. es que hay que ver los resultados para juzgar eso. Yo no, Sí, es hay que ver que los así a resultados, priori pero tampoco. sí. Es que no Pero está muy definido actualmente. aún teniendo los resultados, no Sí, creo no es que lo muy claro sepamos. tampoco. No lo vamos a saber. Ya. El 5 de mayo no lo vamos a saber. Entonces, ahí tienen que hacer una reflexión en Vox, porque obviamente el PP, hombre, yo creo que está claro que también tenemos que hablar de Pablo Casado, que creo que ha seguido los consejos de los votantes del PP, que decían en una encuesta, al igual que los votantes de Vox preferían a Ayuso como candidata antes que a Monasterio, los votantes del PP, la mayoría pedían a Pablo Casado que no interviniera en la campaña de Ayuso. Y bien que Es decir, hizo. Y bien que y bien hizo. que hizo, evidentemente, no lo hemos visto y gracias a Dios, porque Sí, si no, sí. lo único que iba a hacer era Era cagarla. que perdiera votos Ayuso. Pero, claro, el PP evidentemente le beneficia que no entre Vox en el gobierno, porque si no, entonces ya va a ser la izquierda diciendo que estamos ya en el... Bueno, por cierto, Ángel Gabilondo dice, hay que parar al gobierno de Colón, al gobierno de Colón. Oye, la foto de Colón, que tanto critica la izquierda, es Sí. lo mejor que ha habido en España en los últimos 2 años. Porque además consiguió su objetivo, que era frenar aquella iniciativa de Calvo del relator internacional para Sí. desbloquear la situación de De Cataluña, Cataluña.
etcétera, que era, bueno, como la mesa de diálogo, era sustituir al Parlamento bueno, ya directamente quitarles a los españoles la soberanía, ¿no? Mm. Sí, sí, es verdad, siempre lo critican la izquierda y es verdad que, como bien dices, yo creo que es, al fin y al cabo, lo que todo votante de centro derecha o derecha, pues puede aspirar. Porque era cuando objetivamente se podría haber conseguido algo bastante grande y se podría haber llegado más o menos en esa situación cuando las tres fuerzas estaban bien, más o menos bastante unidas. También era cuando estaba empezando a surgir Vox, recordemos. Y, y yo creo que ese momento era en el que las tres fuerzas estaban unidas y estaban luchando para que llegasen al gobierno alguna de las tres. Bueno, en ese caso estaba claro de que de llegaría el PP porque era el que más base pues popular tenía, pero vamos, que A ver, está claro, yo creo que sigue estando claro, aunque sí que es verdad que después de Cataluña lo habíamos comentado, pero bueno, yo creo que obviamente el gobierno del centro derecha en cualquier caso lo va a encabezar el PP. sí, sí, Pero hay que tener en claro que la foto de Colón no es algo de lo que estar avergonzados, es el modelo. Es decir, ese es el modelo, la unidad del centro derecha. Y bueno, me ha salido otro gallo. sí. Y eso es lo que hay que seguir. Y eso es, en parte, por lo que podría ser bueno que entrara Vox en el gobierno para que se visualizara ya totalmente cuál es el modelo para ir ya a totalmente la reconquista. Decía el otro día Cayetana que esto era la primera vuelta de un partido a dos vueltas para recuperar España, ¿no? Del sanchismo, para echar a Sánchez de la Moncloa. Y es lo que debe ser. Debe haber un claro modelo con el que ir a unas elecciones generales e intentar recuperar el gobierno. Por esa estrategia también pasa el hecho de que Pablo Casado se retracte, ¿no? De las palabras de la Bueno, moción de censura. y yo creo de que salga algo productivo de Madrid, yo creo que también podría pues ser un paso hacia adelante entre el PP y Vox, que bueno, que desde la moción de censura ya vimos que pues que estaban distanciados y fue Sí, un ataque además más a la es que es ruptura del... esencial. Si queremos tener un gobierno en el conjunto de España, es esencial que personalmente ya Santiago Abascal y Pablo Casado se vuelvan se reconcilien. Sí, Es que eran amigos. Es decir, al margen de cuestiones políticas, eran amigos. Entonces, yo creo que es necesario que esa relación se reconcilie, ¿no? Para ir a ese gobierno. Porque el PP no lo quiere reconocer, pero Vox va a ser esencial. Es decir, no hay otro camino. No hay otro camino. Ciudadanos ya no existe. No va a haber otro camino para recuperar el gobierno. Y la prueba es Madrid. La prueba es Madrid. sí. Es decir, Ayuso, sin Vox, si por algún casual se llegara a producir, que obviamente no tiene ni pies ni cabezas, ni cabeza, pero si fuera verdad aquello que decían de que Vox no iba a llegar al 5%, Ayuso se quedaba sin gobernar. Claro. Porque Ayuso no llega a la mayoría absoluta, aunque Vox no entre. Entonces, está claro, la única vía es Vox para gobernar. Y hay que dejarse ya de complejos y de buscar la aprobación de la izquierda y de achantarse porque digan que viene el fascismo y no sé qué. No. Aquí, el único que se ha proclamado, bueno, seguidor de regímenes totalitarios es Pablo Iglesias, que le preguntaban el otro día, Pablo, Comunismo, libertad ¿comunismo o libertad? y comunismo, va. Comunismo, ¿qué cojones? Sí, Con esa voz que tiene en fin, de comunista, que es lo que es. Y ya lo ha dicho en innumerables ocasiones.
y es el único que se ha declarado seguidor de eso, de una ideología totalitaria, cosa que no ha hecho nadie de Vox, porque además no tiene podrá tener algunas similitudes totalmente superficiales, pero en la base no tiene ningún tipo de identificación con el fascismo. Entonces, yo creo que es totalmente, aparte de hipócrita, decir que viene el fascismo y que el PP no se puede dejar llevar, etcétera. Aparte de hipócrita, yo creo que nadie se lo cree. Y lo hablábamos al principio del programa. No ha tenido ningún efecto en las encuestas y no va a tenerlo, porque la gente ya no se lo cree. La gente ya no se cree la alerta antifascista. La gente ya no se cree nada de lo que diga Pablo Iglesias, porque se va a ir a hacer un programa con Roures, porque es un farsante que ya ha pasado por todo tipo de sitios y siempre le han echado. Y no nos equivoquemos, del gobierno no se fue él. Del gobierno le echaron los españoles porque ya la gente no podía más. Y obviamente, si fuera por él, se hubiera quedado, es como Pedro Sánchez, se hubiera quedado en el sillón de vicepresidente, que para él era como ser presidente, durante bueno, lo que quedara la legislatura y más si podía, pero tuvo que ir a salvar Madrid, ¿no? Y a salvar su partido de una mujer indefensa que no podía, no sé qué, y entonces hizo como siempre hace, quita a las mujeres, entonces quitó a Isa Serra y se puso él. Ya. Y ahora va a naufragar y ya ha preparado su salida de la política y vuelve a los brazos de Roures para hacer no sé qué va a hacer, pero bueno, yo creo que algo tendría pensado ya cuando hará salió de basura la presidencia. televisiva. Cuando salió de la Sí. vicepresidencia algo tendría pensado ya por el estilo. Porque es que no me parece nada inteligente la jugada, y ya lo hablamos en su día en el podcast, que no se le veía nada lógico para salir esto de la lo vicepresidencia. tendría pensado desde hace mucho tiempo. Claro. Ya. Es decir, a ver, este es un señor que por cierto, claro, seguirá multiplicando su riqueza. Ha triplicado su riqueza desde que entró en política. Entonces, bueno, el candidato a las elecciones de Madrid más rico, ¿no? hombre, yo creo que sin duda, ¿no? Bueno, cuidado que Mónica García tiene un pisazo de 300 metros cuadrados en pleno barrio de Salamanca, al lado del Retiro. Bueno, pero así es que ya es madre y médica. Otra médica de estas liberada sindical que, por cierto, bueno, hoy es 1 de mayo y están los sindicatos de las mariscadas, como siempre, por ahí reivindicando los derechos de los trabajadores, ¿no? Los que se iban de mariscada con los cargos del PP de Andalucía. Bueno, y los que aquí en Asturias pues tangaron bastante. Bueno, en todos los lados. En todos los lados, en todos los sitios. Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí el programa de esta semana. Y bueno, lo dicho, que empezamos al principio del podcast hablando de ello. La semana que viene, el martes a las 9, pues tendremos directo siguiendo el escrutinio en vivo de las elecciones madrileñas. Así que entonces nos vemos. Sí, bueno, yo quería decir una cosa. Vamos a ver, porque claro, si no gana la derecha, bueno, vamos a decirlo claramente, si no ganamos, puede ser un desastre total. Porque si el centro derecha se queda sin Madrid, yo creo que muere directamente. Sí. Para los próximos, vete tú a saber, 2 años mínimo, muere. Quedaría Andalucía, pero vamos, que por cierto han bajado los impuestos esta semana. Yo creo que, bueno, también el modelo, ahí está. Al margen de que Ciudadanos probablemente en las siguientes elecciones vaya a desaparecer o no sé qué hará, pero bueno, Vox va a presentar a Macarena Olona, por cierto, o por lo menos es lo que se habla. Así que también van a ser interesantes. No nos vamos a aburrir después de las elecciones madrileñas, porque puede haber generales, puede haber andaluzas, bueno. Pero a lo que iba. Si gana el centro derecha,
lo que decía Cayetana. Es el inicio de la reconquista. Y hay que reconquistar el gobierno y el objetivo 176 que dice Cayetana. Pero bueno, para eso la primera parada es ganar el 4 de mayo. Sí. Y que haya un gobierno del PP y de Vox que sea el modelo a seguir para conseguir recuperar el gobierno de España. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. Un saludo, Federico. Saludo. Y nos vemos entonces el martes. Adiós. Un saludo.